Hola chicos, les saluda nuevamente el profesor Jonathan Farro y en esta ocasión vamos a desarrollar la práctica dirigida número 2 del curso de álgebra matricial y geometría analítica. Entonces los temas que se han incluido son circunferencia, parábola y elipse, así que tenemos preguntas bastante interesantes, como en el caso de la pregunta 1 se pide considerar la circunferencia C, una parábola P, tal que su eje focal es paralelo al eje X. Podríamos indicar ya desde ya que esta parábola es horizontal. Su eje focal es paralelo al eje X y las rectas L sub 1 y L sub 2, de tal manera que L sub 2 tiene ecuación X igual a 3. Esta es una recta paralela al eje Y o vertical. Tenemos un par de puntos A y B y se conoce lo siguiente. Primero, el centro de la circunferencia se encuentra sobre la recta L sub 2. Y esa recta L sub 2 será la vertical, ¿no? X igual a 3. También la circunferencia C pasa por los puntos A y B, se conocen las coordenadas. Luego la recta L sub 1 es tangente a la circunferencia C en el punto A, ese mismo punto, es el 7,1. Y además la recta L sub 2 interseca a dicha circunferencia en los puntos M y N. Bien, entonces el primer inciso nos pedía determinar la ecuación de la circunferencia. Para los siguientes vamos a ir retornando. Así que el centro de la circunferencia nos indicaba que estaba en la recta x igual a 3, o sea, desde ya sabemos que su abscisa es 3. Sobre esta recta está el centro, podemos indicar que es un 3, K, o sea, no conocemos la ordenada, pero como la circunferencia además pasa por los puntos 7,1 y 7,-7, ubicamos esos puntos, 7,1 arriba, 7,-7 abajo, se nota que están en la misma vertical, y ahí podríamos usar un poco de geometría, aunque la idea es no depender del gráfico, no aprovechar situaciones geométricas en la figura, sino tratar de hacerlo todo analíticamente. Entonces, lo que podemos plantear aquí son distancias, ¿verdad? Porque si tengo el centro y puntos de la circunferencia, esa distancia saben que es el radio. Entonces, distancia aquí el radio, distancia hacia el punto B de igual manera será el radio, y es justo para el centro que planteamos distancias. Ahora, puedes plantear igualdad de distancias o directamente los cuadrados de las distancias para evitar las raíces cuadradas, ¿no? Si la distancia se calcula como la raíz de diferencia de abscisas al cuadrado y etcétera, etcétera, elevando al cuadrado se simplifica. Bueno, entonces igualamos distancias pero elevadas al cuadrado, y para la distancia desde el punto A hacia el centro O tenemos la resta de abscisas, que es 4 al cuadrado, más diferencia de ordenadas 1 menos k, también al cuadrado. Y ahora con los puntos B y O, distancia entre los puntos B y O, resta de abscisas, se ve que es 4, está bien. Y la diferencia de ordenadas puede ser en este orden, ¿no? Menos 7 menos k. Como está el cuadrado, al final es indistinto el orden. Y con ello efectuamos. Al simplificar, aquí ya lo hice un poquito directo, un tanto directo, porque se va 4 al cuadrado, claro. Y en el desarrollo tendremos cuadra el primero, doble producto, lo conocido, ¿no? De forma similar para él. Vemos que se simplifica acá al cuadrado en ambos casos. Y por el momento estaría quedando menos 48 igual 16k. Ya con esto sale el valor de k. Se obtiene la ordenada de ese punto. Y si tengo la ordenada, entonces completamos dicho centro. Es el 3,-3. Recuerden que el objetivo de este inciso es hallar la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? Hallar la ecuación de la circunferencia. Si ya tengo el centro, solo faltaría el radio. Y el radio lo consiguen como distancia desde el centro hacia cualquiera de los puntos, hacia el punto A o hacia el punto B. Muy bien, sería para el radio R distancia entre O y A. Entonces raíz cuadrada, y ves que la diferencia de abscisas es 4, la resta de ordenadas también es 4, por lo tanto ese radio sería raíz de, aquí hay 32, o mejor dicho 4 raíz de 2, pero finalmente para la circunferencia estamos usando la ecuación ordinaria, ¿verdad? Cuando conocen el centro, que es el 3,-3, y el radio, recordando era diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas también al cuadrado igual al radio al cuadrado. De ahí sale esta ecuación, ¿no? Perfecto, entonces tenemos ya el primer inciso listo. Esa sería la respuesta. Luego, en el inciso B, en el inciso B nos pide hallar las coordenadas de los puntos M y N.
pero esos puntos, como indican una de las condiciones, son los interceptos entre la recta L sub 2 y la circunferencia que acabamos de obtener. Así que la recta L sub 2, que era la vertical, interseca la circunferencia en los puntos M y N. Ok. Quieres las coordenadas de esos puntos. Y una forma bastante directa sería geométricamente, ¿no? Si sabes que este punto, el centro, me parece que era el 3,-3, 3,-3 del inciso anterior, le sumas el radio que es 4 raíz de 2 y también 4 raíz de 2. Entonces le sumas en y y le restas en y. Pero esa sería una solución básicamente geométrica, ¿no? Ahora, la solución analítica tendría que ser a partir de las ecuaciones. Y es que para las coordenadas de estos puntos, hallamos la intersección entre la circunferencia y la recta L sub 2. Entonces la recta L sub 2 era vertical. Lo bueno es que es sencilla la ecuación, ¿no? X igual a 3. Y con la circunferencia C, cuya ecuación ya habíamos obtenido, es cuestión de reemplazar. Solo reemplazar x igual a 3. Con esto el término se hace 0. Y quedará entonces, claro, y más 3 al cuadrado igual a 32. Extraemos raíz cuadrada. Recuerden que la raíz cuadrada de un término al cuadrado es valor absoluto. Y raíz de 32, que es 4 raíz de 2. Luego tienes dos opciones, ¿no? Que sea igual al positivo o igual al negativo. Y más 3 igual a 4 raíz de 2 o menos 4 raíz de 2. Y por último, despejamos y ahí tienen un par de soluciones. Serían justamente los puntos M y N. Y asignamos las coordenadas según donde se ubican. Si a M lo hemos puesto arriba, entonces su ordenada debe ser mayor. Esta ordenada es mayor. Entonces el punto M, claro, tenía abscisa 3. Está sobre esa recta, ¿no? Entonces abscisa 3 muy bien. Y su ordenada es menos 3 más 4 raíz de 2. En cambio, por el punto N que está debajo le ponemos el de menor ordenada. También abscisa 3, pero ordenada menos 3 menos 4 raíz de 2. Y esa es la respuesta para el inciso B. Luego, en el inciso C nos pide la ecuación de la recta L sub 1. ¿Y qué es L sub 1? Decía el enunciado que la recta L sub 1 es tangente a la circunferencia en el punto A. El punto A, que es el 7,1, eso ya lo hemos ubicado. Entonces, tenemos lo siguiente. L sub 1 es tangente a la circunferencia en el punto A. Y primero, el centro ya se conoce. El punto A era el 7,1. Entonces debo trazar la recta tangente. L sub 1 es la tangente en el punto A. Así que siempre conviene este radio, ¿no? El radio que va hacia el punto de tangencia. Él es perpendicular a la tangente. Y dada esa perpendicularidad, dada el 90 grados que forman, pues conviene aplicar pendientes. Para la pendiente de la recta que necesito, que es la recta L sub 1, recuerden que OA, que es este radio, es perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto, el producto de sus pendientes es menos 1. Ahora, para la pendiente del segmento OA, con las coordenadas es suficiente, ¿no? Tenemos ordenada 1 menos ordenada menos 3. Sería 1 más 3, de lo de aquí arriba. Entre diferencia de abscisas, abscisa 7 menos abscisa 3, eso es 4. Y por la pendiente M sub 1, que es lo que le hemos puesto a la recta L sub 1. Bien, entonces, igual a menos 1 el producto. Pero aquí cuando simplifican es 4 entre 4 sale 1. Ah, ya, se despeja entonces que esa pendiente es menos 1, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque la recta se inclina hacia la izquierda, entonces va bien. Y ya para hallar la ecuación, tengo el punto y tengo la pendiente. Es suficiente. Hacemos lo acostumbrado, ¿no? La ecuación con punto y pendiente sería y menos la ordenada del punto de paso, que es 1, igual a la pendiente, que es menos 1, por x menos la abscisa del punto de paso, o sea 7. Y ya después ordenamos un poquito y esa sería nuestra respuesta final. Para la recta tangente en el punto A hemos aprovechado la perpendicularidad. Con eso ya es la pendiente y listo, ¿no? Esa es la respuesta. Mientras que el último inciso pedía determinar la ecuación de una parábola. ¿Y qué tiene esa parábola de especial? Pues que pasa por los puntos A y B, pero además tiene como recta directriz a la recta L sub 2. Pasa por los puntos A y B y su directriz es la recta L sub 2. Bien, sería esta situación. La recta L2 debe ser su directriz. Y como pasa por los puntos A y B, primero, esta directriz es vertical, ¿no? Entonces sería fácil ubicar el eje focal. Tenemos una parábola que debe pasar por estos puntos, entonces está a la derecha de esa recta directriz.
el eje focal siempre perpendicular y al ser esta recta vertical, su perpendicular será horizontal. Bien, ¿qué más? Podemos ubicar al vértice con coordenadas h, k. Coordenadas así en general, ¿no? H, k. Y luego la distancia del vértice hacia el foco es P. Como se abre hacia la derecha, consideramos que P es positivo, entonces la distancia es directamente P. Con ello pueden aumentarle P en la abscisa, así que el foco sería de abscisa H más P. Simplemente es, como aquí el valor de X es H, le agregan P. Pero la ordenada no cambia, porque habíamos dicho que si esta recta es vertical, su perpendicular es horizontal, tiene la misma ordenada. Ordenada acá y ordenada acá. Luego, un criterio que me parece bastante adecuado, porque necesito por lo menos el foco o el vértice, alguno de los dos. Tengo que ubicarlos, ¿no? Si queremos la ecuación de la parábola, pueden notar que la distancia desde este punto hacia la recta directriz es 4. ¿Por qué? Porque la abscisa es 7 y en este punto la abscisa es 3. Se justifica rápido que la distancia entre ellos es 4. Y luego usas la definición de parábola, ya que del punto a la directriz debe ser igual a del punto hacia el foco. Esta distancia también vale 4. Pero si hacemos lo mismo con el punto B, pues se llevan una sorpresa aquí, ¿no? Porque de abscisa 7 a abscisa 3, la distancia es 4. Y si usas la definición de parábola, pues esta distancia hacia la directriz es igual a la distancia hacia el foco. O sea, también tendremos 4 por aquí. ¿Qué gano con esto? Me parece que lo más importante es esta igualdad de distancias. Del foco hacia los puntos A y B tenemos 4. Por lo tanto, si igualo distancia de A a F con distancia de B a F, ambos iguales a 4, también podría decir que los cuadrados de esta distancia son iguales. Así que efectuamos, ¿no? Para la resta de abscisas con el punto A, sería abscisa del foco menos abscisa de A, ordenada del foco menos ordenada de A. Es este cálculo, la suma de cuadrados. Y para la otra distancia al cuadrado sería abscisa menos 7, todo el cuadrado, más ordenada menos menos 7, es decir, más 7, todo al cuadrado. Y hasta ahí podemos seguir simplificando. De hecho, estos términos se van, ¿cierto? Esos términos se anulan. Me queda solamente k-1 al cuadrado, que se desarrolla de esta forma, y k+7 al cuadrado, ahí está el desarrollo. Después de simplificar y de llegar a nuevamente menos 48 igual a 16k, pues sale que k es menos 3. Eso lo hemos comprobado, ¿no? A partir de igualar distancias. Pues justo coincidía que esto es 4, entonces él también es 4. Esa distancia es 4, también 4. Entonces ellos son iguales entre sí y con ello obtienes el valor de k. También puede ser intuitivo, pero no les recomiendo que resuelvan de forma intuitiva. Siempre justifiquen, ¿no? Justifiquen con algo analítico, usando ecuaciones, usando coordenadas. Pero no es que del gráfico a mí me parece que como tengo aquí 4 y aquí 4, entonces puedo trazar la línea y él debe ser el foco. Eso sería básicamente adivinar, ¿no? No estaría justificando adecuadamente. Bueno, tenemos ya la ordenada que es menos 3. Y luego, si calculan la distancia entre A y F, debería ser 4, ¿no? Por definición dijimos aquí 4, aquí también 4. Bien, entonces la distancia que habíamos planteado en esta parte, elevado al cuadrado, pero con k igual a menos 3. Si k es menos 3, menos 1, menos 4 al cuadrado, ahí está. Y al resto igual, ¿no? Y esto debe ser igual a 4 al cuadrado. Entonces justo fíjense que 4 al cuadrado y 4 al cuadrado se simplifican. Quiere decir que eso es, para empezar, esto es 0. Y al despejar, h más p vale 7. Ok, h más p vale 7. Si l es 7 y k es menos 3, entonces ya tengo el foco. Que no es lo que pide, ¿no? Claro, tú quieres la ecuación de la parábola, entonces todavía falta. Para la ecuación de la parábola necesito el vértice. Como tengo el foco, entonces podemos hacer lo siguiente. Aquí se va a ubicar un punto, el cual está sobre la recta donde x vale 3, y la ordenada en esa recta es menos 3. Es el 3, menos 3. Con dicho punto y con el foco, sabemos que el vértice es punto medio. Repito, porque la distancia del vértice hacia el foco, por definición, es igual a la distancia del vértice hacia la directriz.
y en ambos casos sería valor absoluto de P, pero como el nuestro es positivo, entonces solamente P. Pero eso sí es punto medio. Por lo tanto, el vértice se puede conseguir con suma de coordenadas de este punto, el 3, menos 3, y del foco, que es el 7, menos 3. La suma pero entre 2. Efectuando 5 por aquí menos 6 y sobre 2, sí, ¿no? 5, menos 3. 5, menos 3. Una vez que tenemos el vértice, como su abscisa es 5, la abscisa del vértice es 5 y del foco es 7, se ve claramente que la distancia es 2. Pueden hallar la distancia con fórmula y todo, ¿no? Pero bueno, yo la puse directo, la distancia que es el parámetro vale 2. Y nada más, se acabó porque luego recuerdas que cuando la parábola es horizontal, la ecuación tiene la forma de y menos k todo al cuadrado y 4 veces el parámetro justo junto al término que depende de x. Entonces tenemos vértice, que es el h, k, y el parámetro 2. Como se va hacia la derecha, tendría esta forma, ¿no? Y menos k, o sea, y menos 3. De ahí sale este término todo al cuadrado, igual a 4 veces el parámetro. Como el parámetro es 2, por 4 sería 8, y x menos la abscisa del punto, que es 5. Entonces ahí tienen ya la respuesta final. Esta es la ecuación de la parábola que solicita el problema. Ok, ahora pasamos al problema 3 y nos plantea lo siguiente, que los focos de cierta elipse, cuyo eje focal es paralelo al eje Y, entonces vamos imaginando una elipse vertical, se encuentran en las siguientes rectas. Tenemos la recta L sub 1, cuya ecuación es menos x más y igual a 1. La recta L sub 2, su ecuación 2x más y menos 4 es igual a 0. Y tenemos uno en cada recta, es decir, un foco en cada recta. Además se sabe que el centro de la elipse pertenece a L sub 3, tienes la ecuación también. Entonces ahí va quedando clarito, ¿no? Los focos están uno en cada recta, L sub 1, L sub 2, y el centro está en L sub 3. Además la longitud de uno de sus lados rectos es 32 quintos. Para eso hay propiedad, ¿no? En la elipse tenemos una propiedad que nos permite hallar la longitud del lado recto y se pide con ello la ecuación de dicha elipse. Entonces vamos a empezar recordando que como el eje focal es paralelo al eje Y, tenemos el eje focal vertical y una elipse de esta forma, más alargada en Y, más alargada en la vertical. Bien, podemos plantear ya la ecuación, ¿no? Para este caso, el término que acompaña a A cuadrado, que es el semieje mayor, en función de Y menos K al cuadrado. Y en cambio el otro, en términos de X, el que viene acompañado de B cuadrado. Además, según los datos, teníamos que el centro, al centro lo vamos a indicar, a denotar como el h, k, pertenece a la recta L sub 3. Si esa recta L sub 3 tiene ecuación y igual 10 menos 3x, yo puedo considerar cierto valor en x, por ejemplo h, y calcular y en función de ese h. Ahí está. Tenemos el punto h, k sobre la recta L3. Lo que puedo plantear, lo que puedo despejar, es que dicho centro, si tiene abscisa h, pues su ordenada se calcula a partir de aquí. Si la abscisa es h, tendrás 10 menos 3h. Esa es la ordenada. Que es algo clásico, ¿no? Que se hace cuando conozco un punto sobre cierta recta. Además, los focos, me dice que uno de los focos está en la recta L sub 1, donde y es igual a x más 1. Ubicamos la recta, la dibujo de esa manera porque su pendiente es positiva, vale 1. Y además, el foco f sub 1 está contenido en esa recta. Ya, podemos darle la siguiente forma. Ahora, cuidadito que el eje focal, al ser vertical, tiene la misma abscisa en todos los puntos. La abscisa es repetida, ¿no? Por ejemplo, si el centro tiene abscisa h, pues se supone que todos los demás tienen la misma abscisa h. Y eso es una ventaja. Ventaja porque para el foco también le puedo poner abscisa o en x h. Solamente faltaría la ordenada. Pero esa ordenada sale de la ecuación. Claro. Si y es igual a x más 1, y recuerden que el foco tiene la misma abscisa h que el centro. Repito eso porque estamos en una vertical. En la vertical todos tienen la misma abscisa. Bueno. Tenemos ya las coordenadas del foco f sub 1. Y para el siguiente lo mismo, misma historia. Se conoce que el foco f sub 2 está en una recta L sub 2 con ecuación y igual 4 menos 2x.
pero es que ese foco también se encuentra sobre la misma vertical, así que tendrá la misma abscisa. También empieza con H en la abscisa, no en X. Y para hallar el valor de Y, reemplazamos. Ok. En ese punto, recuerden que la distancia del centro hacia el foco es minúscula y lo mismo para el otro, ¿no? O sea, están a igual distancia, o también podríamos decir que el centro es punto medio entre los focos. Claro, el centro es punto medio entre focos, punto medio entre vértices. Y con esas coordenadas de centro y focos, vamos a trabajarlo en Y nada más. Es que en X no es necesario, todos tienen la misma abscisa, así planteé la condición, va a seguir siendo cierto que todos tienen abscisa H. El tema está en las ordenadas. O sea que la ordenada del centro es igual a la suma de ordenadas de los focos entre 2. Y ahí reemplazamos. La ordenada de f sub 1, ordenada de f sub 1 es h más 1. Más ordenada de f sub 2, 4 menos 2h. Bien, haces la suma y esto dividido entre 2 me debe dar la ordenada del centro. Pero la ordenada del centro está aquí, es 10 menos 3h. Entonces, como este centro, repito, tiene ordenada 10 menos 3 veces h, multiplicas por 2, de ahí sale el 20 menos 6h, y el efector en la parte superior, en el numerador, se consigue 5 menos h. Muy bien. Entonces, con esa ecuación que ya está bastante sencillita, se obtiene que h vale 3. Y si h vale 3, el valor de k, ¿cómo conseguimos el valor de k? Tenemos aquí el centro, ¿no? Claro, si el centro tenía ordenada 10 menos 3h con h igual a 3, el centro sería el 3,1. Y además, con el centro 3,1, si reemplazamos h igual a 3 en los focos, claro, eso va a ser necesario también, ¿no? En los focos, con h igual a 3, por aquí 3, el otro sería 4, con h igual a 3, 4 menos 6, menos 2 sería, ¿no? Ahí están los focos, 3,4 y 3, menos 2. Pero la pregunta era, si además se sabe que la longitud de uno de sus lados rectos es 32 quintos, ¿cómo haya la ecuación de la elipse? Determine la ecuación de la elipse. Bueno, de momento ya tengo los focos, tengo el centro. Recordemos algunas características como por ejemplo distancia entre los focos. Normalmente aquí le pongo c minúscula a cada uno, o como se indica en este caso, distancia entre los focos es 2 veces c. Y el cálculo está fácil porque pueden hacerlo con la raíz cuadrada, por ejemplo, distancia entre focos, o si no con la distancia vertical. Si restas las ordenadas 4 menos menos 2, eso es la distancia vertical. Pero repito, como es distancia entre puntos, lo pueden hacer así también. Raíz cuadrada de resta de abscisas, 0 al cuadrado, más resta de ordenadas, ahí está 4 menos menos 2, que es 6, y la raíz de 6 al cuadrado es 6. Por eso, esa distancia que es 6 es igual a 2c. Y a partir de ahí se despeja que c es igual a 3. Luego, el dato del lado recto, con los semiejes, para los semiejes A y B, el dato del lado recto nos decía que es 32 quintos. Pero la propiedad, recuerdan que ese lado recto se calcula como 2b cuadrado sobre a. A ver, si el lado recto es 2b cuadrado sobre a y por dato era 32 quintos, igualamos. Y ahí pueden simplificar mitad, mitad a lo mucho. Si simplifican mitad y mitad, aquí 16. Uno podría intuir que a vale 5 mientras que b al cuadrado es 16, entonces b vale 4. Pero no es válido hacerlo así, ¿no? No puedes intuir o adivinar. A lo mucho voy a despejar que b cuadrado, cuando simplificas mitad y mitad, b cuadrado sería 16 quintos de a. Bien, b cuadrado es 16 quintos de a. Y luego podemos usar la relación entre a, b y c, entre esas constantes. Relación entre a, b y c, porque, bueno, a cuadrado no sabemos, ¿no? Pero b al cuadrado sí, 16 quintos de a. Y el valor de c ya era 3. Entonces queda una ecuación cuadrática en a, que seguramente se puede resolver por aspa, ¿no? Me parece. ¿Qué hemos hecho? multiplico por 5, todo por 5 y ordeno a la izquierda. Entonces esto sí se puede descomponer. Sería
5a por a. Y en cambio el otro 9 y 5 me parece, ¿no? Claro, 9 y menos 5. Si haces el producto, menos 25. Más 9 sale el menos 16. Pero una vez factorizado, 5a más 9 está bien. Y a menos 5, sí, correcto. Es una cuadrática que luego de factorizar me da las posibles soluciones. Sobre todo esto se considera porque es uno de los semiejes, ¿no? Debe ser positivo. Son longitudes. Entonces tenemos como opción solamente 5. La otra no, porque cuando igualas con 0 sale negativo. Por ahí no va. A es una longitud, entonces debe ser positivo. A vale 5. Y ahora sí. Calculamos b cuadrado. En este punto, b cuadrado era igual a 16 quintos de a. Simplificado, b vale 4. Perfecto. Con ello se acabó, porque como es una elipse vertical, recuerden que cuando es vertical, aunque ya lo había puesto, ¿no? Sí, justamente ahí empezamos. Y menos k al cuadrado sobre a cuadrado más x menos h al cuadrado sobre b cuadrado. Como si se hubieran intercambiado las variables. Entonces reemplazamos. La ecuación final de la elipse, como es vertical o paralela al eje Y, su eje focal es paralelo al eje Y. Entonces y menos k. Y el valor de k es 1. Sobre a al cuadrado, como vale 5, ahí está, sobre 5 al cuadrado más x menos h. Y h vale 3. H, que es la abscisa del centro, vale 3. Muy bien, al cuadrado. Y sobre b cuadrado. B vale 4 sobre 4 al cuadrado. Eso es igual a 1. Entonces, sí, pues solamente sería efectuar, ¿no? 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado 16. Esa es la respuesta. Claro, es todo lo que pedía. Determina la ecuación de la elipse. Ahora seguimos con la pregunta 4, pero antes les quería pedir que dejen su apoyo, que dejen su like, que se suscriban y también que compartan con sus conocidos, que les pueda ayudar a salvar esta práctica calificada 2. Y en general para todos aquellos interesados en estos temas, ¿no? De cónicas, de circunferencia, parábola, elipse. Así que ahora en la pregunta 4 indica que las circunferencias C sub 1 y C sub 2 ambas tienen diámetros 10 unidades. Siempre cuidado con estos datos, ¿no? Indica diámetros 10 unidades y a veces uno por la prisa lo toma como radio. Pero no, pues si el diámetro es 10, el radio es de 5 unidades. Entonces estas circunferencias C sub 1 y C sub 2 son tangentes exteriores en el punto Q. Y la ecuación de la recta tangente común en el mismo punto es 3x más 4y menos 30 igual a 0. Bueno, tenemos la ecuación de la tangente común y estas circunferencias son tangentes exteriores. Ok, además P es una parábola cuyo lado recto es el segmento AB. Se conoce el punto A, pero el punto B es el centro de la circunferencia C sub 2. Además se sabe que el punto D pertenece a la circunferencia C sub 1. Hay que hacer un bosquejo por lo menos, ¿no? Para tener una idea de cómo va la figura. Determina la ecuación de la circunferencia C sub 1 sabiendo que la abscisa de su centro es mayor que menos 2. Ya empecemos de una vez, ¿no? Esto lo revisamos luego, los incisos B y C. A ver. Queremos la ecuación de la circunferencia C sub 1 sabiendo que su centro es mayor que menos 2. Entonces, teníamos la ecuación de la recta L, eso lo indicaba al principio. La recta L, 3x más 4y menos 30 igual a 0. Ok. El punto Q es punto de tangencia para ambas circunferencias, entonces circunferencia C sub 1 y por aquí C sub 2. Pero, ¿por qué las ubico en ese orden? Porque indica que el punto menos 5 menos 1 pertenece a la circunferencia C sub 1. Claro, ese punto está debajo, el menos 5 menos 1. Pueden utilizar la ecuación de la recta para comparar, ¿no? El punto de abscisa menos 5, si x es menos 5, reemplazo, el punto va a salir más arriba, y va a salir positivo. En cambio este punto tiene ordenada negativa, está debajo. Con eso ya diferencio quién es C sub 1 y C sub 2. Además al centro de esta circunferencia, que lo debería calcular, que me interesa calcularlo, le voy a llamar h, k. Y teniendo el centro y el radio 5, podemos calcular la distancia. Esto es un clásico, ¿no? Como tienes la tangente, entonces la distancia del centro hacia dicha tangente es el radio.
Como tengo la ecuación de la recta, entonces el punto que es el h, k se evalúa en la recta, todo en valor absoluto y dividido entre 5. Dividido entre 5, claro. Este 5, ¿por qué? Por los coeficientes de la recta, ¿no? Saben que es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. De ahí sale ese 5. Ok. Entonces debería ser igual al radio. El radio vale 5. Y al despejar tenemos que el valor absoluto es igual a 5 por 5, 25. De donde conseguimos dos posibilidades. Tienes dos opciones aquí. Lógico, ¿no? Una sería con 25 directamente más 30, sale 55. Y si fuese el negativo, menos 25 más 30 queda 5. Entonces, de esas posibilidades, ¿con cuál nos quedamos? Lo que hemos hecho es plantear distancia de un punto hacia la recta igual a 5. Y tiene sentido que voy a conseguir todos los puntos que estén a una distancia de 5 con respecto a esa recta. Y que también se puede hacer arriba, no todos los puntos que se encuentren a la misma distancia 5 con respecto a la recta. Efectivamente, estas son ecuaciones de dos rectas. Y la que nos interesa está debajo. ¿Ok? Está debajo. Pueden poner algún punto de prueba, un punto de la recta, ¿no? Para distinguir si es una u otra. Y al final nos quedamos con 3h más 4k igual a 5. O sea, la que está debajo, la que cumple para este punto, tiene esa forma. Si quieren saber quién está arriba, quién está abajo, pueden hacer h igual 0. Y el valor de k aquí sería 55 cuartos. Y cuando haces h0, k es 5 cuartos, lógicamente es menor. Entonces, cuando x sea 0, esta va a cortar más abajo. Definitivamente está más abajo esta recta, ¿no? Ok, por eso es que elegimos esa posibilidad. Ya sabemos que el centro está debajo de la recta y por ello tomamos dicha solución. Ahora también planteamos distancia entre O y D, del punto de la circunferencia hacia el centro de la circunferencia. Esa distancia es justo el radio que vale 5. Distancia está fácil, ¿no? Raíz cuadrada de la diferencia de abscisas h menos 5, bien, al cuadrado, más diferencia de ordenadas k menos 1, eso sería k más 1, también al cuadrado. Y después elevas al cuadrado, que es igual a 25. Y tendríamos que resolver dos ecuaciones, o sea, un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Esta que obtuvimos con la distancia entre dos puntos y esta otra que se obtuvo con la distancia del punto a la recta. Entonces lo más práctico sería despejar de aquí y reemplazar, ¿cierto? Ya, vamos a sustituir k. ¿De dónde salió este k? De la ecuación. Lo único que hemos hecho es 3h a restar y 4 a dividir. De ahí sale 5 menos 3h, todo sobre 4. Entonces únicamente sustituimos el valor de k en la ecuación. K tenía esta forma, ¿no? Era 5 menos 3h, todo sobre 4 y aparte más 1. Al darle como un denominador, claro, 5 menos 4, 9 arriba, menos 3h todo sobre 4. Y después elevas al cuadrado aquí. Pero es más, si tenemos en el denominador 4 y está elevado al cuadrado sería 16. Todo por 16, aquí se va a simplificar, y el por 16 ya es 400. Pero además, h más 5 todo al cuadrado será cuadrado del primero, doble del producto, cuadrado del segundo. También 9 menos 3h todo al cuadrado es cuadrado del primero, menos el doble del producto es menos 54h y cuadrado del segundo 9h al cuadrado. Entonces de ahí es simplificar nomás, ¿no? Seguir reduciendo, se nota que 16h y 9h, 25h cuadrado. Tienes también 160 menos 54, eso es 106h. Y finalmente 400 aquí, 400 aquí se va a quedar 81. En esta cuadrática esperamos que se pueda factorizar por aspa. Y bueno, ahí les voy a dejar ese paso de factorizar por aspa, darle forma. Directamente pongo las soluciones que se obtienen. Me parece que sí sale por aspa. Entonces una opción es menos 1 y el otro valor es menos 81 sobre 25. De repente se estarán preguntando por qué se obtienen dos opciones, ¿no? ¿Cómo interpreto este resultado? Lo que pasa es que nuestra circunferencia, además de ser tangente a la recta, pasa por este punto. Y se dan dos situaciones, ¿no? Que el centro esté más a la derecha o de repente que esté un poquito más a la izquierda. A ver, exagerando, que sea algo así. Que sea algo así. De este otro lado, ¿no? Pasa por el punto, pero está más a la izquierda.
Entonces por eso es que se consiguen dos soluciones y les recuerdo que en el enunciado les planteaba que la abscisa del centro de la circunferencia C sub 1 es mayor que menos 2. Ah, ya, pues entre estas soluciones me quedo con la primera. Como h es mayor que menos 2, tiene que ser menos 1. El otro es menos 3, algo, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos con menos 1. Y si ya sabes que h es menos 1, puedes reemplazar en k. Si h es menos 1 por menos 3, ahí va 3 más 5, 8 sobre 4, 2. K igual a 2 y h igual a menos 1. Con ello ya podemos, además de que el radio es 5, ¿no? Ya podemos evaluar la ecuación. Ya podemos obtener la ecuación de la circunferencia. Muy bien. Es x menos h. Y como h es menos 1, x menos menos 1, x más 1. Está bien. Y y menos k. Como k vale 2, y menos 2. Todo al cuadrado igual a el radio, que es 5, pero al cuadrado. Y esa es la respuesta del primer inciso. Luego, en el inciso B, pide hallar las coordenadas del vértice de la parábola, cuya abscisa es positiva. Claro, ¿y esa parábola qué tiene de especial? ¿Qué sabemos de la parábola? Dice, la parábola cuyo lado recto es el segmento AB, donde A es el menos 7 menos 6 y B es el centro de la circunferencia C sub 2. Entonces necesito primero el centro. Ok, teníamos la recta L, todo bien. Si despejan allí en función de X, esto es algo habitual, ¿no? 30 a la derecha, 3X a restar y después dividido entre 4. Esta sería la forma que tiene Y en términos de X. Entonces vamos a hallar el punto Q. ¿Qué es el punto Q? Es el punto de tangencia para ambas circunferencias. Aquí he agregado lo siguiente, como el punto Q pertenece a la recta L, entonces según su ecuación, la ordenada de Q sería así, 30 menos 3, la abscisa sobre 4. Y teniendo ya ese punto en función de solamente la abscisa, además recordamos, ¿no? Recordemos que este O es el centro de la circunferencia C sub 1 y que si trazan el segmento OQ, que es el radio, va a ser perpendicular a la recta L. Ahí podemos aprovechar el concepto de pendientes para conseguir el punto Q. Ya sé cuál es la forma que tiene, muy bien. Pero si sabes que el segmento OQ es perpendicular a la recta L, el producto de sus pendientes es menos 1. Entonces toca obtener las pendientes, aunque la pendiente de la recta L es evidente, ¿no? Por las propiedades que hemos visto ya en clases anteriores, esa pendiente es menos A entre B, menos 3 cuartos. Ok, reemplazamos entonces. Primero, la pendiente del segmento OQ. Con este punto y las coordenadas de Q, hemos hecho resta de ordenadas entre resta de abscisas. Muy bien. Ordenada menos ordenada aquí, que es 2, es lo del numerador. Y diferencia de abscisas x sub q menos menos 1. X sub q más 1. Está bien. Por la pendiente de la recta, como les había comentado, es menos 3 cuartos. Así que aquí menos y menos se hace más. Y después es ir efectuando nomás, ¿no? Ahí voy a confiar en que ustedes pueden verificar el siguiente paso. Hacen las operaciones. Después sería aquí por 3 y aquí por 4. Y ordeno a la derecha. Está bien, ¿no? Está bien. Por 3, 66. Por 3, menos 9x de q. Y por 4, 16. Por 4, 16. Perfecto, perfecto. Y a un pasito más. Y se despeja que la abscisa de dicho punto es 2. O sea, este punto de tangencia tiene abscisa 2. Y si sabemos el valor de la abscisa, que es 2, por 3 va 6. La resta sería 24 y sobre 4 sale 6, ¿no? Ahí está. El punto Q es el 2,6. Cuestión de reemplazar nomás. Si ya tienes la abscisa, entonces 2,6 es este punto. Pero a nosotros nos interesa el centro de la otra circunferencia. Y habrá simetría, ¿por qué? Porque decía primero que estas circunferencias son tangentes exteriores. Muy bien. Que sus diámetros miden 10, lo decía el enunciado, ¿no? Entonces el radio es 5 en cada uno. Y de hecho, como esta es tangente común, ya sería al final un eje de simetría. Lo mejor es que si estas distancias son iguales,
puedo hallar punto medio nomás, ¿no? Usar el punto medio. Se ve que Q es punto medio del segmento OB. O sea, puedo hallar sus coordenadas sumando los extremos O y B y esto sobre 2. Nada más. De ahí despejas por 2. O sea, ¿qué hice para llegar a esta igualdad? Por 2, 2Q igual a O más B. Y al despejar B, claro, viene a restar O y es cuestión de reemplazar, solo reemplazar. Perfecto. 2 veces Q. Les recuerdo que Q es el 2,6, entonces multiplicado por 2 está bien, 4,12. Menos las coordenadas del centro, que es el menos 1,2. Simplificamos y ya tienes el punto B. Pero esa no es la pregunta, ¿no? ¿Es necesario calcular B? Sí, pero todavía no llegamos a la respuesta. La pregunta era, ¿hay las coordenadas del vértice de P si su abscisa es positiva? Y después hay la ecuación de la parábola. Ok, de momento ya tenemos el punto B. Algo más nos decía, claro, que la parábola tiene su lado recto en el segmento AB. Su lado recto es el segmento AB, donde el punto A es conocido y B es el centro de la circunferencia que acabamos de obtener. Con esos dos puntos ya tengo el lado recto y se puede continuar. Entonces el punto A estaba ya dado. El punto B lo acabamos de calcular hace un momento en la pista anterior, 5,10, está bien. Y como ese es el lado recto, trazamos el eje focal y va a caer justo a la mitad. Justo a la mitad, ¿verdad? Si este es el lado recto, el eje focal lo divide a la mitad. Y es más, se le llama lado recto cuando pasa perpendicular, pero además este punto es el foco. Y la propiedad es que de un extremo del eje focal hacia el foco es 2 veces absoluto de P y hacia el otro lado lo mismo, ¿no? Claro. Hallemos entonces el punto F como punto medio entre los extremos del lado recto, los puntos A y B. Al hacer la suma menos 2, por aquí 4, todo sobre 2 sería menos 1,2, perfecto. Tenemos ya el foco. El problema ahora es, si queremos el vértice, una opción es aprovechar la simetría en la parábola. Y es que, ojito que aquí hay dos situaciones, ¿no? La parábola puede abrirse así hacia la izquierda, hacia arriba, y tener el vértice a la derecha del foco, pero también puede darse esta otra situación, porque por el momento no hemos planteado nada, ¿no? Puede ser una parábola mirando hacia la izquierda y hacia abajo, con vértice en ese punto. Entonces, para hallar el vértice, vamos a ponerle coordenadas h, k. Coordenadas h, k. Y luego por la simetría, como mencionaba aquí, igualamos distancias. Claro, desde A hasta V y desde B hasta V. Distancias iguales. Con los puntos es suficiente. De hecho, también se puede plantear la mediatriz de ese segmento o el eje, ¿no? Cuando igualemos distancias van a ver que sale exactamente igual. Ya, sería entonces resta de abscisas. H menos menos 7, eso es H más 7 todo al cuadrado. Viene después K menos menos 6, eso es K más 6 todo al cuadrado. Y con respecto al otro, igualito. H menos 5, K menos 10. H menos 5, K menos 10. Está bien. Efectuamos. Ya lo he reducido, ¿no? Ahí verifiquen, por favor. Porque h cuadrado y h cuadrado se van. K al cuadrado también se va. Se reduce de esta manera que puedo simplificar cuarta. Claro. Y de momento ahí queda. ¿Sí? De momento ahí queda. ¿Eso qué representa? Es una relación entre h y k. Por el momento solo es una relación entre esas coordenadas. Ahora, la distancia del vértice al foco. Ahora, la distancia del punto B. ¿Quién es el punto B? Ese es un extremo del lado recto hacia el foco por propiedades 2 veces valor absoluto de P. Y si tenemos ya las coordenadas, claro, tanto del foco como del punto B, eso se calcula rápido. Porque, a ver, resta de abscisas sale 6, resta de ordenadas 8. Es como un Pitágoras con 8 y 6 o menos 6 sale 10. Sí, suficiente, ¿no? Si 10 es 2 veces el absoluto del parámetro, ese absoluto del parámetro es 5. Ahí está. Por aquí tendremos 5, este también 5, pero este es 10 y este es 10. Perfecto, ¿qué más?
Ahora, podemos hacer distancia entre foco y vértice. Como para conseguir una ecuación más, ¿no? De foco a vértice. El foco ya lo tengo. El foco era el menos 1,2. Y el vértice es el h, k. Entonces con esas coordenadas, menos 1,2 y h, k, se plantea resta de abscisas, está bien, h más 1 al cuadrado. Y luego resta de ordenadas, k menos 2. Pero hemos reemplazado k de esta forma. ¿A partir de dónde? A partir de la ecuación. Si despejas, k es 5 menos 3h sobre 4, está bien. Ya, perfecto, perfecto, iba quedando, ¿no? Después resolvemos la cuadrática. Voy a pasar estos pasos intermedios un poquito más directo. Va a resultar 25, 25 ava, 16. Entonces h más 1 al cuadrado es 16. Se pueden conseguir soluciones como... Cuando es positivo, vale 4. Entonces h puede ser 3. Y si fuese negativo, h más 1 igual a menos 4, 1 a restar y menos 5. Ahí están las dos soluciones. De estas soluciones, nos decía el problema que h debe ser positivo. Sí, sí lo indica. Sí lo indica, viene por aquí. Queremos las coordenadas del vértice cuya abscisa es positiva. Bien. El vértice cuya abscisa es positiva será el de abscisa 3. H vale 3, reemplazamos en K. ¿Verdad que sale de aquí? Sale de esta relación. Le reemplazamos con H igual a 3. 9 a restar. Menos 4 sobre 4, 1, ¿no? Ah, perdón, menos 1, menos 1. Ahí está, de ahí sale el vértice, el 3, menos 1. Perfecto. Entonces, de lo anterior conocemos el foco y el vértice, pero falta el punto Q. Y ahí podemos aprovechar que el vértice es punto medio. Vértice es punto medio entre F y Q. Sería F más Q sobre 2. Conozco el vértice, conozco el foco, pero no a Q. Entonces se puede despejar, ¿no? Quedaría de esta forma. Primero, por 2, 2 veces el vértice es igual al foco más Q. Y como me interesa Q, lo despejo así. 2v menos F. 2v menos F. Después ya es reemplazar nomás. Si el vértice es el 3, menos 1 por 2 y el foco es el menos 1,2, ahí está. Simplificando, el punto Q es el 7, menos 4. ¿Y para qué necesito este punto Q? Se preguntarán, ¿no? ¿Por qué la necesidad de obtener esas coordenadas? Es que si la parábola está inclinada, como van a apreciar, está inclinada así torcido, ¿no? Pues no puedo usar las ecuaciones ordinarias. Tengo que usar la definición. Sí o sí usar la definición. Entonces para eso necesito la recta directriz y las coordenadas del foco. Pero ya casi está. Por otro lado, recuerden que la directriz y el eje focal puede ser o el segmento VF son perpendiculares. Hacemos producto de pendientes, pendiente de la directriz y pendiente del segmento VF, igual a menos 1. Pero la pendiente de ese segmento VF sería resta de ordenadas 3, resta de abscisa menos 4. Ah, ya, se despeja rápido, ¿no? Al final la pendiente de la directriz es 4 tercios, tiene sentido, se inclina hacia la derecha, entonces está bien 4 tercios. Y una vez que tenemos la pendiente y el punto Q de coordenadas 7, menos 4, ya se halla la ecuación. Este paso es lo de siempre, ¿no? O sea, variable y menos ordenada del punto, menos 4 y sale más 4, igual a la pendiente que acabamos de obtener, que es 4 tercios, por resta de abscisas. X menos la abscisa del punto, que varía 7. Nada más. Ya tenemos la recta directriz. Simplificamos. Ya se encargan de verificar. Así queda la recta directriz. Y por último, usamos la definición de parábola. La definición decía que si tomo un punto genérico de la curva, pues se igualan o equidista ese punto del foco y de la recta directriz. Tengo que hallar distancia hacia el foco, con distancia con la raíz y la diferencia de abscisas, diferencia de ordenadas, pero también la distancia del punto a la recta. Esa recta ya la acabamos de obtener, ¿no? La recta directriz está aquí. Por definición de parábola, entonces, del punto al foco, entendible, del punto al foco, resta de abscisas, resta de ordenadas, está bien. Pero del mismo punto hacia la recta directriz, se usaba esto del valor absoluto, ¿verdad? ¿Qué hice? Tomé las coordenadas genéricas
y las reemplacé en la recta directriz. Entonces va a quedar lo mismo, sí, pues, porque el punto genérico es el x, y. Pero debería estar dividido entre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y eso es 5. Ahí está el 5, está bien. Podría dejarlo así, o si no, paso a multiplicar. Y ya está. Y ya tenemos la ecuación final. Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Seguimos ahora con la pregunta 5. Y se plantea lo siguiente. Sea la elipse E, la parábola P, los puntos S y R cuyas coordenadas, bueno, tal vez sorprenden un poquito por la forma, por el tipo de coordenadas que tenemos, y la recta L, cuya ecuación es y igual 10 menos x. Entonces se sabe que los puntos S y R son extremos del eje menor de la elipse. Con la distancia entre ellos, por ejemplo, pueden hallar la longitud del eje menor, que es 2b, ¿cierto? Luego, la recta L contiene a uno de los lados rectos de dicha elipse, esta recta, y la recta que contiene al eje menor, contiene el eje menor, pero dijimos que S y R son los extremos del eje menor. Ok, entonces la recta que pasa por S y R es la directriz de la parábola P. También sabemos que el foco de la parábola, cuya abscisa es negativa, coincide con uno de los focos de la elipse. Entonces se relacionan los elementos y nos pide primero la ecuación de la parábola y después la ecuación de la elipse. Veamos. Se indicaba que los puntos R y S, ahí están sus coordenadas, son extremos del eje menor. Entonces podemos hallar el punto C, que es el punto medio. Ese será justamente el centro de la elipse. El punto C es punto medio y hacemos la suma entre 2. Ojito que aquí se ha hecho directo, ¿no? Coordenadas de R y coordenadas de S, la suma entre 2. Si suman las abscisas, pues resulta 2. Ahí está, suma es 2. Y suma de ordenadas, esta ordenada con esta otra se va a raíz de 5, sale 10. Suma de ordenadas 10 y dividiendo entre 2 sale 1,5. Ese es el centro. Ahora, para la pendiente, porque es necesario también, ¿no? Va a ser bastante útil conseguir la pendiente del segmento RS. Fíjense que hacemos resta de ordenadas 5 más raíz de 5 menos 5 menos raíz de 5. Ahí simplifica 5, 5 y te queda 2 raíz de 5. Entre diferencia de abscisas. 1 menos raíz de 5 menos 1 más raíz de 5. Entonces con esto 1 y menos 1 se van. Pero tienes menos raíz de 5 y menos raíz de 5 será menos 2 raíz de 5. Está bien. Simplificando un poquito más vemos que la pendiente del segmento es menos 1. Y si ya tenemos la pendiente de él, podemos trazar su perpendicular, que será precisamente el eje focal, ¿verdad? Esa recta perpendicular al eje menor es el eje focal. Como son perpendiculares, producto de pendientes es menos 1, pero si la pendiente de RS es menos 1, lógico la pendiente del eje focal sería 1. Ya directo, se entiende, ¿no? Son perpendiculares, el producto de pendientes es menos 1. Si una de ellas vale menos 1, la otra tiene que ser solo 1. Y listo. Entonces podemos hallar el eje focal. Dicho eje focal sería, empleando las coordenadas del centro, y menos la ordenada, luego la pendiente que es 1, por x menos la abscisa, que es 1, ¿verdad? Ya está, ya tenemos ese eje focal. También lo podemos expresar como y igual x más 4. ¿Ok? Ahora, ¿por qué será útil conseguir la ecuación del eje focal? Es que sobre esa recta se encuentran los vértices y los focos. Pero es más, dice algo adicional el enunciado. Menciona que la recta L contiene a uno de los lados rectos de la elipse. La recta L con ecuación y igual 10 menos x contiene a uno de los lados rectos. Entonces justamente por eso hemos trazado la recta L aquí arribita. Si contiene a uno de los lados rectos, entonces de hecho que ese sería el foco, uno de los focos, ¿verdad? Claro, vamos a llamarle foco 1. Contiene a uno de los lados rectos, entonces el foco 1 está en ambas rectas, está en el eje focal y está en la recta L. En otras palabras es el punto de intersección. ¿Y qué sabemos para ambas rectas? Si f sub 1 es la intersección entre esas rectas, formamos un sistema de ecuaciones. Y igual x más 4 proviene
de lo que hemos conseguido en el paso anterior. Esa es la ecuación del eje focal. Mientras que y igual 10 menos x estaba en la recta L. Ese es dato, ¿no? Y para hallar la solución del sistema podemos igualar, podemos de repente... Sí, igualar, ¿no? Como ambos son iguales allí, entonces x más 4 igual 10 menos x. Se despeja que x vale 3. Y cuando x vale 3 reemplazas en cualquiera. Si x vale 3 más 4, 7 ya. Y vale 7. De esa forma habremos conseguido las coordenadas del foco 1. Teniendo el centro, podemos hallar el otro foco. ¿Cómo, profe? Si el otro foco es f sub 2, entonces el centro es punto medio entre los focos. Porque la distancia es c hacia ambos lados, ¿no? Claro, sería punto medio. Vamos a poner que c es punto medio entre los focos, es el centro de la elipse. Y se calcula con la suma entre 2. Luego por 2, o sea 2c es igual a f sub 1 más f sub 2. Y como me interesa f sub 2, despejamos. Entonces f sub 1 a restar. Así queda, ¿no? F sub 2 es 2 veces el centro menos f sub 1. Solo es cuestión de reemplazar las coordenadas. Y al final nos queda que el foco 2 es menos 1,3. Muy bien, menos 1,3. Que esa no es la respuesta, ¿no? Porque lo primero que nos pide es hallar la ecuación de la parábola. De momento ya tengo los focos. ¿Qué decía con respecto a la parábola? Que el foco de la parábola, cuya abscisa es negativa, coincide con uno de los focos de la elipse. Además, la recta que contiene el eje menor de la elipse es la directriz. Ah, perfecto. Ya vamos a detallar. Hallamos la directriz. Lo que indicaba es que esa directriz contiene al eje menor. O sea, pasa por R, pasa por S, pero también pasa por el centro, ¿verdad? O sea, si perpendicular pasa por el centro. Ok, el centro que es el 1,5. Y necesito hallar la ecuación de esa directriz. Entonces para eso usamos pendientes, ¿no? En este caso yo sé que son paralelas con RS. Lógico, RS, ¿dónde está RS? RS. Es más, este segmento RS está contenido en la recta L2. Ahí no se ve, ¿no? Porque he separado ya la elipse de la parábola. Pero tiene misma pendiente. Pendiente igual a menos 1. La pendiente de nuestra recta L2 será menos 1. Y con las coordenadas de este punto se puede hallar la ecuación. Lo de siempre, y menos la ordenada igual a la pendiente que es menos 1 por x menos la abscisa. De esa manera, sí, al final queda x más y menos 6 igual a 0. Ojo que esto es lo que necesitamos en la parábola, ¿verdad? Él es su recta directriz. Y su foco, nos decía que el foco de la parábola es uno de los focos de la elipse. Pero no cualquiera dice, su abscisa debe ser negativa. Ah, ok. Tiene que ser entonces el foco 2, de abscisa menos 1 y ordenada 3. El foco 1 se descarta porque, repito, debe tener abscisa negativa ese foco. Muy bien. Entonces, ya habíamos avanzado hasta... Ahí está, hasta la definición. Pero ya tenía la recta directriz, el foco es f sub 2 y según definición de parábola, debemos igualar la distancia del punto f2. ¿Del punto qué punto? De un punto genérico, ¿no? Se supone que es un punto genérico. Aquí un punto P de coordenadas x, y. Y del punto hacia el foco igual a del punto hacia la recta directriz. Fórmula nomás para distancia entre puntos. Sí, pues con el menos 1,3 está bien, ¿no? X menos menos 1, y menos 3, suma de cuadrados. Y la distancia del punto a la recta, como ya conozco la ecuación de L2, es esta la ecuación. Entonces evalúa nomás, ¿no? Reemplazo con el x, y entre Pitágoras con 1 y 1. Así va a quedar. Así va a quedar y es más, esa es nuestra respuesta. Siempre que la parábola está girada, está orientada en otra dirección, que no sea vertical o horizontal. Si no es horizontal, repito, si no es vertical, si está ciertamente inclinada, entonces tengo que hacerlo por definición. De todas maneras, tengo que usar la definición de la parábola. Bien, y en el inciso B pide la ecuación de la elipse. En esta elipse sabemos lo siguiente. La distancia entre R y S es 2B porque esos puntos eran extremos del eje menor, se sabe, ¿no? Si este es el eje menor, entonces tengo B aquí, la longitud es 2B. Entonces bastaría con hacer la raíz cuadrada de diferencia de abscisas. Puedo restar el menos el.
y se va 1 y 1. En la resta de abscisas tienes raíz de 5 menos menos raíz de 5, 2 raíz de 5. Y en la resta de ordenadas se puede cambiar el orden, ¿no? No hay problema. Ordenada del menos ordenada del. Si restas 5 menos 5 se va y raíz de 5 menos menos raíz de 5, 2 raíz de 5. Todo eso al cuadrado. Ok. Entonces decía que la distancia entre estos puntos, que son los extremos del eje menor, sería B y B, es 2B. Eso es 2B. Esto es 2B. Está bien porque tengo 20 por aquí, raíz de 40 igual a 2 raíz de 10. Y como es igual a 2B, ya despejas que B vale raíz de 10. Algo más que podamos calcular. Ya. Los focos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los focos. El foco 1 era el 3,7, eso lo calculamos hace un rato. Y el foco 2 menos 1,3. Si recuerdan que la distancia entre los focos es 2C, puedo hacer distancia entre este par de puntos y ya casi, ¿no? Ya casi estaría listo. A ver, diferencia de abscisas 3 menos menos 1, eso es 4. Diferencia ordenada 7 menos 3, también 4. Como un Pitágoras con 4 y 4 sería 4 raíz de 2. Y simplificándose es 2 por raíz de 2. Hasta este punto ya tenemos B, tenemos C. Y lo que nos falta es justamente A. ¿Para qué? Para poder aplicar la definición. Entonces, en la elipse existe una relación entre A, B y C. Se cumple que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y si reemplazamos A al cuadrado no C, B es raíz de 10 al cuadrado 10 y C es 2 raíz de 2 al cuadrado 8. Está bien, ¿no? 18 y extraes raíz 3 raíz de 2. Perfecto, 3 raíz de 2. O sea, ya tenemos el semieje mayor, la constante A. Y con esa constante A es suficiente para estos casos, porque cuando está girada la elipse, tienes que hacerlo mediante definición. Es decir, vamos a ubicar un punto genérico x, y. Y luego la suma de distancias es 2a. Distancia 1, distancia 2. Como raíz cuadrada de resta de abscisas al cuadrado, resta de ordenadas, distancia entre puntos, ¿no? Básicamente esta es distancia entre puntos. Del x, y le resto las coordenadas del foco 1 y después del mismo x, y le resto las coordenadas del foco 2. Y podemos dejarlo así indicado, no es necesario simplificar. Ya es nuestra respuesta final para ese problema. Ahora en el problema 7 se pide considerar dos circunferencias, C1 y C2. Y además un punto del plano. Desde dicho punto del plano se trazan tangentes hacia la circunferencia C1 y C2. Los puntos de tangencia serán T1 y T2 respectivamente, es decir, en ese mismo orden. Y se pide determinar la ecuación que representa el lugar geométrico de los puntos P, tales que se cumple esta relación de distancias. Entonces, vamos a empezar identificando los elementos de las circunferencias. Para el caso de la circunferencia C1, cuya ecuación es x más 3 elevado al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Comparamos con la ecuación ordinaria de la circunferencia, saben que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces se identifica que sus elementos son su centro, podemos llamarle O1 de coordenadas h, k. Si esto es x menos h, entonces h es menos 3. Y si el otro término es y menos k, vale 0. Centro en el menos 3,0. Y su radio, que podemos indicar como radio R1, será 3. ¿Verdad? Este es el radio al cuadrado, radio 1 vale 3. De forma similar para la otra circunferencia. Es casi lo mismo. Podemos como que copiar esto. Pero ahora es circunferencia C2 y x menos 3. Ok, circunferencia C2 y ahora x menos 3. El resto similar. Y también identificamos sus elementos, ¿no? Sería el centro de esta circunferencia sub 2 con coordenadas h, k. Bueno, no es el mismo h y el mismo k, pero algún centro, ¿no? Centro O1 de coordenadas en este caso 3,0. Y el radio de la segunda circunferencia también será 3. Ya con ello podemos armar un esquema, hacer una figura. Y es que se nota que si el centro de una de ellas es 3,0 y su radio es 3, entonces va a pasar por el origen y es tangente al eje Y.
y en cambio el centro del otro está 3 unidades a la izquierda y su radio es 3, también va a pasar por el origen y es tangente al eje Y de igual manera. Por lo tanto, el esquema sería el siguiente. Primero ubicamos los ejes coordenados, así a modo de referencia, y luego un par de circunferencias, una que está a la derecha. Claro, esa sería la circunferencia C sub 2, porque su centro es el 3,0 radio 3. Centro en el 3,0 radio 3. Llamémosle O sub 2 3,0. Y decía que si el radio es 3, entonces justo llega a pasar por el origen. Y de forma similar para la otra circunferencia, C sub 1, aquí a la izquierda. Su centro era el menos 3,0, lógico, está a la izquierda. Centro 1 menos 3,0 y radio 3, ¿no? Entonces también pasa por el origen. Bien, dice que desde el punto P, ese se supone que es un punto genérico del cual vamos a hallar su lugar geométrico. Entonces desde un punto exterior trazamos rectas tangentes. Puede ser tal vez de esta forma, ¿no? Una recta tangente por aquí. Y también hacia la otra circunferencia, una recta tangente. Y se verifica cierta relación de distancias. Ojo que no menciona que este ángulo sea de 90. Solo dice que desde cierto punto del plano, punto genérico P de coordenadas x, y, se traza tangente hacia la circunferencia C sub 1 y el punto de tangencia es T sub 1. Y hacia la otra circunferencia lo mismo, ¿no? Una tangente, punto de tangencia es T sub 2. Y luego se plantea una relación de distancias. Indica que distancias para el lugar geométrico. Para el lugar geométrico tenemos la condición de distancia desde el punto P, este punto genérico del plano, hacia T sub 1 debe ser igual a raíz cuadrada de 2 por la distancia desde el mismo punto P hacia el punto de tangencia T sub 2. Tenemos relación de esas distancias. Aquí le podemos llamar distancia de sub 1, por aquí distancia de sub 2. Del punto P a T sub 1, y eso es D sub 1, igual a raíz cuadrada de 2 por D sub 2. Ya, de momento esa es la relación. Pero, ¿cómo consigo dichas distancias? Podríamos intentar con pendientes de repente, ponerle coordenadas, aunque en este caso trazar la perpendicular o el radio, ¿no? Ese radio hacia el punto de tangencia, saben que siempre se puede aprovechar, esto es 90, y como el radio de la circunferencia es 3, por aquí tendremos 3. Luego, para relacionar esa distancia, algo bastante práctico sería calcular la distancia entre estos dos. Y luego hacer Pitágoras, tal vez, ¿no? Claro, en el triángulo, vamos a empezar aquí. En el triángulo rectángulo es O sub 1, T sub 1 y P. Este triángulo rectángulo se puede plantear el teorema de Pitágoras. Es decir, en la hipotenusa tenemos la distancia desde el punto O sub 1 hacia el punto P, pero esa distancia al cuadrado es como la hipotenusa, sería igual a la suma de cuadrados. 3 aquí al cuadrado, distancia 1 al cuadrado. 3 elevado al cuadrado más distancia de sub 1 también todo al cuadrado. Ahora la distancia entre estos puntos se obtiene como la raíz cuadrada de diferencia de abscisas, y si está elevado al cuadrado ya no necesito la raíz, ¿verdad? La distancia entre dos puntos siempre con raíz, y si está al cuadrado se va la raíz. Sería en todo caso resta de abscisas, x menos menos 3, ahí queda x más 3 todo al cuadrado, más resta de ordenadas, y menos 0, solo y al cuadrado, y eso es igual a 9, más la distancia de sub 1 todo al cuadrado. Después se efectúa esta parte y justo se va a reducir 9. Es decir, al desarrollar x al cuadrado más 6x más 9, aparte más y al cuadrado, igual a 9 más la distancia de sub 1 elevada al cuadrado. Ok, en esta parte se simplifica 9 con 9 y podemos despejar una relación ya para la distancia de sub 1. Sería en todo caso distancia de sub 1 elevada al cuadrado igual a todo esto que queda a la izquierda, que es x al cuadrado más 6x y más y al cuadrado. Ya de momento reservamos esta relación
Y de forma similar trabajamos en el otro triángulo, ¿no? Se puede formar algo similar para la otra tangente. Es que de igual manera si trazas el radio, ese radio es 3, además forma 90, claro, y también conectamos con el punto P. Por lo tanto, distancia o radio, mejor dicho aquí 3, y con esa distancia ya hacemos Pitágoras. Será en todo caso para el triángulo rectángulo O sub 2, T sub 2 y punto P. Ese triángulo rectángulo. Se plantea que también, ¿no? Como si fuese Pitágoras, en la hipotenusa tenemos la distancia al cuadrado desde el centro O sub 2 hacia el punto P. Pero eso debe ser igual a la suma de cuadrados de longitudes de los catetos. 3 al cuadrado más la distancia de sub 2 al cuadrado. Misma idea, ¿no? Entonces, distancia entre ellos y al cuadrado ya se va la raíz, será ahora x menos, en la resta de abscisas, x menos 3 al cuadrado más resta de ordenadas y menos 0, entonces y al cuadrado, que debe ser igual a 9 más la distancia de sub 2 al cuadrado. Y se repite la historia casi. Al desarrollar tendremos x al cuadrado menos 6x más 9 más y al cuadrado, que es igual a 9 más d sub 2 todo al cuadrado, en donde podemos también simplificar 9 a ambos lados. Y al despejar d sub 2, pero claro, está elevado al cuadrado, eso será x al cuadrado menos 6x más y al cuadrado. Tenemos entonces ya una relación para cada una de las distancias. Y según condición del lugar geométrico, d sub 1 debe ser raíz de 2 por d sub 2. De esta condición número 1, si elevamos al cuadrado, pues ya se puede luego reemplazar, ¿verdad? O sea, si d sub 1 se eleva al cuadrado, debería ser de este lado al cuadrado 2 por precisamente d sub 2 al cuadrado. Y ya teníamos un equivalente para ambos. D sub 1 al cuadrado tenía esta forma, que debe ser igual a 2 por d sub 2 al cuadrado. También lo habíamos conseguido aquí. Entonces, 2 por todo esto, ¿verdad? Luego efectúan y simplifican. Si tienen 2x al cuadrado viene a restar, será solamente x al cuadrado menos 12x y menos 6, menos 18x, y más 2y cuadrado menos y cuadrado sería entonces más y al cuadrado. Todo esto igual a 0, o aquí igual a 0. Por lo tanto, esa sería la ecuación de nuestro lugar geométrico, que luego se puede identificar completando cuadrados, ¿no? Me parece que esto va a ser una circunferencia. Luego podemos verificar que nuestro resultado es correcto, pero por el momento esa es la respuesta. ¿Sí? Para complementar la solución, ¿qué tal si lo verificamos en GeoGebra? A ver, recuerdo que una de las circunferencias es x menos 3 al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a 9. La otra era con más, ¿verdad? X más 3 elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a 9. Dos circunferencias, y se supone que desde cierto punto trazamos nuestras tangentes y que tiene cierta relación de distancias. Bueno, el lugar geométrico que conseguimos es x cuadrado menos 18x más y cuadrado. X al cuadrado menos 18 por x más y al cuadrado igual 9. No, igual 0. Igual a 0. Ya, entonces supuestamente este es el lugar geométrico de los puntos, de tal manera que si yo tomo un punto cualquiera de ese lugar geométrico, trazo las rectas tangentes. Tangente desde este punto hacia esta circunferencia, y salen dos, pero vamos a quitar una de ellas. Ocultamos esta y similar. Tangente desde este punto del lugar geométrico hacia la circunferencia 2. Quitamos esta tangente y se supone que, a ver, si buscamos los interceptos, los puntos de tangencia aquí y por aquí, luego voy a quitar también estas líneas. Mejor trazo el segmento desde el punto del lugar geométrico hacia t sub 1 de forma similar. Desde el punto del lugar geométrico hacia el punto de tangencia, y lo que mencionaba como condición es que la relación de distancia sea siempre raíz cuadrada de 2, ¿no?
Para comprobar ello, la longitud de este segmento se puede apreciar aquí. Longitud 10.63. Es el segmento J, le asigno ese valor. Y al otro segmento, que es K, 7,52. Si quiero encontrar la relación de distancias, entonces divido longitud J entre longitud K y sale 1.4142, que efectivamente es la raíz cuadrada de 2. Ahí está, raíz de 2 es 1.41 y es también la relación entre distancias. Y no importa el punto en donde nos ubiquemos, pueden ver que la relación entre esas distancias es siempre la misma, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Se mantiene siempre la misma relación de longitudes. Entonces con ello se verifica que la solución es correcta y bueno, espero les haya agradado esta solución. Me comentan también, por favor, si les parece, no sé, más entendible el formato en el que tengo ya todo preparado o sería mejor de repente resolverlo así a mano. Ya espero sus sugerencias, sus comentarios para los siguientes videos y bueno, no se olviden de darle apoyo, de compartir y será hasta la siguiente solución. Un gusto chicos, cuídense.